CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, vamos a revisar ahora cómo están yendo las cosas. Hablábamos antes, temprano, de que los comercios aquí en Rosario han pedido y han acordado finalmente la posibilidad de abrir en el viernes 10 de julio. Saben ustedes que el 9 lógicamente es feriado, el 10 quedaba como feriado puente. Para esta actual situación del comercio, donde la está peleando para tratar de sobrevivir en algunos casos o de ir un poco mejor en otros, tener 9 de julio, 10 de julio, el sábado prácticamente con poca posibilidad de abrir y el domingo cerrado era demasiado, así que aquí en Rosario por lo menos está esa chance. Pero vamos a revisar con el secretario de prensa de CAMME, que además es secretario de la Cámara Argentina de la Máquina, Herramienta y Tecnologías para la Producción, el señor Pedro Cascales. Vamos a revisar un poco cómo están yendo las cosas en términos generales, más allá de este feriado más o menos largo que teníamos por delante. ¿Cómo están yendo en general después de haber abierto en prácticamente todo el país los comercios en mayor o menor medida? ¿Cómo van yendo las cosas? ¿Y cómo están yendo en Buenos Aires, en donde el tema está mucho más complicado y es mucho más grave, ¿no? ¿Cómo le va, Pedro? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte bien, muchas gracias. Bueno, queríamos revisar un poco cómo ustedes desde CAMME están mirando el panorama seguramente variopinto que ofrece la Argentina hoy en materia comercial. Cuéntenos, por favor. Sí, la realidad es extremadamente compleja, Marcelo. Venimos de más de 100 días de cuarentena obligatoria y después venimos de 2 años muy duros. Los últimos 2 años del gobierno anterior fueron muy duros para las pymes y para las empresas en general. Así que venimos con una situación muy crítica. En el área de AMBA, por supuesto, la situación es peor porque ahora vamos a ir a más de 120 días de cuarentena obligatoria y es una situación ya donde hay muchas pequeñas empresas y sobre todo comercios que ya han cerrado definitivamente y otros probablemente lo hagan en el transcurso del mes. Así que es complejo. En el interior también no deja de ser menos complejo porque el consumo se mesetó en un nivel sustancialmente inferior al que teníamos pre-pandemia. Y eso lamentablemente va a tardar un tiempo en recuperarse y también puede generar cierre de pymes. Por eso nosotros desde CAMME venimos pidiendo, alertando al gobierno de la necesidad de continuar con las medidas de asistencia, no solo al trabajo, al ATP que se viene pagando, sino también la posibilidad de lo que anunció el gobierno, de que la moratoria incluya impuestos hasta la fecha más actual posible. Y después va a haber otra pata necesaria, que es un rescate financiero, porque de esta situación, si no hay un salvataje financiero de las deudas que se acumularon con tasas, sobre todo las tasas anteriores, que eran más del 100% del año pasado, va a ser una mochila muy difícil para muchas pymes de sobrellevar. Pedro, ¿cómo imaginan ese salvataje financiero al que está haciendo referencia? Nosotros imaginamos que los bancos privados, que fueron los que más dinero han ganado en los últimos años, siguen ganando todavía, de los pocos sectores de la economía que están con números positivos, tendrían que hacer una refinanciación de pasivos, de todos los pasivos que se han acumulado en las pymes. Para que tenga una idea y ponerlo en magnitud con Vicentín, el rescate de Vicentín fueron 1.500 millones de dólares. Eso significaría prácticamente el 25% del total de la deuda de las pymes en Argentina. Las pymes en Argentina al sistema financiero le deben 6.500 millones de dólares. Es decir, que se podría salvar el 25% de las pymes con más problemas o se podría financiar el 25% de todos los pasivos en más corto plazo de todas las pymes de la Argentina. Y eso, la idea es dar un periodo de gracia de 1 año y después un periodo de pago que habría que negociar, pero con la tasa pagable, básicamente, y generar un plan que permita, post pandemia, con la recuperación, repagar las deudas, que de otra manera, si se tienen que acumular todas juntas, va a ser muy difícil. Sobre todo, Marcelo, lo que se acumuló ahora, ¿no? De cheques rechazados, de atrasos con los bancos y otros tipos de atrasos, ¿no? De todo tipo. Pedro, ¿tienen un recuento, una idea, una encuesta? Porque recién hablábamos de que
para adelante muchas pymes pueden quedar en el camino, porque en el interior están vendiendo, según nos contaba, 50% de lo que vendían antes, y en Buenos Aires están cerradas, lisa y llanamente. De acá para adelante muchas van a tener dificultades. De acá para atrás, ¿tienen una evaluación de cuántas ya han tenido que cerrar porque no aguantaron la cuarentena pasada o la que está transcurriendo por lo menos hasta ahora? Es muy buena la pregunta, Marcelo. La realidad es que es difícil esa estimación. Hay estimaciones, pero no hay cálculos exactos porque la justicia comercial está en suspenso, por lo tanto no hay todavía presentaciones de quiebra o pedidos de propia quiebra, que sería el número más exacto, ¿no? Pero sí hay estimaciones. Nosotros desde CAME estimamos que hay un 10% de las pymes de la Argentina, más o menos unas 60.000 pymes. Igual el Observatorio PYME tiene un número parecido, que están o cerradas o en situación crítica a punto de cerrar. Eso impactaría aproximadamente en 250.000 puestos de trabajo, porque lamentablemente donde más impacta son en las pymes, en las microempresas, las de hasta 9 trabajadores, donde la crisis está impactando más. Y por supuesto no es igual en todas las regiones, ¿no? En el ámbito del AMBA la situación es muy adversa. FECOBA, que está adherida a CAME, calcula unos 24.000 comercios que ya cerraron o están por cerrar definitivamente. Así que, y en el AMBA se puede calcular una cifra por ahí de 15, 16.000 locales comerciales que están por cerrar también. Así que estamos hablando de números que son muy altos, y si el Estado no hace algo rápido, ese número se puede llegar a multiplicar. El gobierno, dentro de todo este lío en el que está metido, junto con todos nosotros además, ¿no? Pero toma conciencia del impacto económico sobre las pymes, en este caso estamos hablando de ellas, sobre las pymes de la cuarentena, porque nosotros acá hemos sido críticos, no de la primera parte en donde se concentró con epidemiólogos razonablemente, pero sí después de la primera parte de los primeros días, en no poner en una mesa psicólogos, sociólogos, empresarios, grandes, medianos y chicos, abogados y así algunos otros, para que cada uno dé su punto de vista y se conforme una realidad consensuada, no desde un solo lugar, porque lo que estamos viendo, Pedro, son consecuencias económicas gravísimas. Correcto. Sí, es así, Marcelo. Nosotros coincidimos plenamente con ese análisis. De hecho, lo hemos planteado desde el día 1. Nosotros creemos que las decisiones no deberían tomarse solamente con médicos, epidemiólogos, infectólogos, sino también con las pymes, con las grandes empresas, con los trabajadores, con todos los actores de la comunidad, para tal vez no necesariamente cambiar el rumbo de la decisión científica que se tome, sino simplemente generar posibilidades de mejoras de esas decisiones. Nosotros vemos muchas incongruencias que no entendemos. Algunas empiezan a cambiar ahora, ¿no? Por ejemplo, un hipermercado vende de todo y un pequeño comercio de barrio no puede vender calzado o juguetería o ropa, ¿no? Pero un hipermercado donde transitan miles de personas sí puede vender de todo, tocan las cosas. Bueno, ahora en algunos lugares conurbanos empieza a cambiar eso. Pero no es que estemos en contra, digamos, hay incongruencias, ¿no? Y esas cosas hay que debatirlas. Lo mismo que hay que debatir eso que estamos hablando, cómo se transcurre el mientras tanto, porque está perfecto, hay que cerrar. Bueno, pero ¿quién mantiene las cuentas? ¿Cómo se pagan las cuentas después de 120 días de no poder trabajar? Bueno, justamente el hecho de tener que tenga asesores o un consejo más amplio será, bueno, desde el punto de vista de la epidemiología, esta es la recomendación. Bueno, veamos los efectos que surgen de eso para tratar de tener de antemano algún paliativo. Esa es un poco la idea, ¿no? Que los problemas se sepan de antemano, lo que va a pasar con cada sector, y no que vamos a un encierro y después cuando las cosas empiezan a pasar vemos cómo salimos corriendo a ver cómo se solucionan, cuando a lo mejor ya no hay tiempo. Exactamente, porque acá las decisiones, si no se toman a tiempo, se toman tarde, esto es como un incendio. Si el bombero llega tarde al incendio ya no sirve. Sí. Ya el incendio transcurrió. Una pyme que cierra no abre. Entonces, y particularmente una pyme industrial, que ustedes en Rosario tienen muchísimas. Entonces, es tan importante llegar a tiempo con las medidas, porque una medida a destiempo es lo mismo que no nos sirve, básicamente. Y es más, hasta puede ser irritante, ¿no? Porque
la gente dice por qué no lo hicieron antes. Pero bueno, nosotros sabemos que el gobierno también está en una situación muy crítica porque tampoco tiene mucho margen de maniobra, pero en este momento no es momento para tibios, hay que poner todo para tratar de salvar el empleo, básicamente porque la pyme es el 70% del empleo del país y el 50% casi de la economía. Entonces el gobierno se está dando cuenta, creo también a nivel no solo de lo que decimos nosotros, las distintas cámaras, sino también por la recaudación que se está cayendo. Claro. Evidentemente el grueso de la recaudación, el motor surge de las pymes, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, le agradezco mucho la conversación, ha sido muy amable. No, gracias a usted, Marcelo, que tenga un buen día. Buen día, hasta luego. Hemos conversado con Pedro Cascales, secretario de prensa de CAME, también es secretario de la Cámara Argentina de la Máquina, Herramienta y Tecnologías para la Producción.